El racismo y la discriminación es el tema que voy a abordar en esta ocasión. ¿Por qué es un tema importante? Sencillamente porque tiene que ver con las relaciones sociales. Este es un tema que ha merecido debate, análisis, reflexión, se han escrito muchísimos libros, se ha discutido muchísimo sobre el tema y es un problema histórico que arrastra la humanidad desde hace muchísimos años. Se ha resuelto el tema de la esclavitud, prácticamente se ha erradicado, aunque hay nuevas formas de esclavitud, pero la esclavitud como conocíamos en el pasado se ha erradicado. Ahora hay un problema que deriva de la esclavitud, que es el racismo y la discriminación. Tiene que ver el racismo y la discriminación, aunque la palabra racismo está mal dicha, ¿no? Porque en realidad no hay razas. Desde 1963 las Naciones Unidas y después ha aprobado una resolución, después hay varias declaraciones, varias resoluciones, en la que se elimina las razas. Después de varios estudios científicos, las razas ya no existen. Ahora lo que existe únicamente es la raza humana. Solamente está reconocido como una raza la humana. Todos venimos de África, en otras palabras, ¿no? Todos, inclusive los indígenas, originarios, campesinos que se dicen ahora, aunque hay una contradicción, una tautología en eso, solecismo se llama, pero esas personas han llegado ya, sus padres, sus antepasados hace 4.000, 5.000 años atrás, han llegado ya mezclados por el estrecho de Bering, o sea, ya llegaron mestizos, digamos, ¿no? Bueno, pero ese es otro debate. Yo quiero hablar sobre este tema de la discriminación. Hace poco el gobierno municipal, a través de unos funcionarios, salieron a resaltar el ser chaqueño, discriminando, o sea, obviamente dando a entender, el mensaje era muy claro, que los chaqueños somos superiores y que un poco los que vienen de afuera, refiriéndose a los concejales de oposición, en este caso a una concejal cruceña y a un concejal orureño, que somos superiores y que ellos son advenerizos, ¿no? Que son extranjeros y que deben respetar. Y a los jóvenes también, o sea, con mucha prepotencia y mucha soberbia. Eso es discriminación. Creerse superior que los demás es discriminación. Y la discriminación tiene que ver con aspectos económicos, sociales, identitarios, culturales, ¿no? Entonces, es curioso que el gobierno municipal ahora patrocine una marcha, una feria, ¿no es cierto?, cuando hace poco justamente actuó de forma discriminatoria. O sea, esto es ridículo, esto es un cinismo, es una burla, porque el gobierno municipal no ha reconocido su error. Otra cosa hubiera sido que efectivamente digan, sí, hemos cometido un error, es un exceso, y vamos a corregir, no va a volver a suceder. No han corregido el error, la soberbia es tal que ellos no admiten que han cometido un error. Bueno, entonces ahora van a hacer una marcha. Pero yo creo, hoy día es un día lógicamente destinado supuestamente a la discriminación, motivado por temas políticos, saben ustedes la historia, lo que pasó en Sucre y todo eso. Pero hoy van a marchar. Yo pregunto, ¿se va a resolver el tema de la discriminación con marchas? Es decir, ¿para qué van a marchar? Se marcha normalmente protestando contra el Estado. O sea, el Estado va a marchar hoy día, va a marchar la gobernación, va a marchar el gobierno municipal, la Defensoría del Pueblo, y van a marchar varias instituciones también. ¿Contra quién? O sea, ¿contra la sociedad? O sea, es ridículo, es absurdo. Una marcha siempre, obviamente, pide algo. ¿Y qué pide? Que no haya discriminación. ¿Y quiénes son los responsables de que no haya discriminación? El Estado. El Estado es el responsable porque la ley lo establece. El Estado es responsable de establecer políticas. Por eso es que nosotros pagamos nuestros impuestos para que el Estado funcione y el Estado diseñe una serie de políticas transversales a los diferentes gobiernos y a las diferentes instituciones del Estado para que se reproduzca una nueva conducta, se llama paradigma, se llama framing, se llama encuadre, ¿no? Para que reproduzca patrones de conducta, patrones de comportamientos donde no existan esta discriminación y lo que llaman racismo. Aunque está mal dicho, racismo, no hay razas. Lo que sí puede haber es discriminación. O sea, es un error. Como tenemos ahí una serie de ignorantes en el Parlamento, ¿no? Como parlamentarios, aprueban este tipo de burradas, ¿no? Como esto, por ejemplo. Es una burrada esto. ¿Cómo van a poner racismo y discriminación? No hay racismo. Solo hay una raza humana desde el año 1963. Parlamentarios burros que han aprobado esa ley, con ese nombre, con ese título, con ese nomen jure. ¿Cómo pues? ¿No?
O sea, si no hay razas, ya, o sea, los parlamentarios no deben guiarse por el lenguaje del vulgo o de lo popular. Lo popular sí, ahí se maneja mucho esa palabra, se usa ese término, pero ellos tienen que manejarse por la legislación nacional e internacional. Y en la legislación internacional ha desaparecido el racismo, o sea, en el tema de la raza como tal. Lo que sí se debe discutir y lo que sí existe es la discriminación. Efectivamente, es un problema serio la discriminación, por motivos, reitero, económicos, religiosos, educativos, culturales, inclusive somáticos, ¿no? De piel, ¿no? El color de piel, negro, blanco, amarillo. Entonces, mi recomendación es lo siguiente: en vez de hacer una marcha, una feria, que es una forma de justificar que algo están haciendo, me parece absurdo que el Estado, ¿no es cierto?, marche ¿contra quién? Contra la sociedad. Sería grave eso, si marcha contra la sociedad. O sea, los que deben marchar es la sociedad en contra del Estado, porque el Estado es el que tiene el monopolio del poder. Max Weber. Max Weber dice que el Estado es el monopolio y el ejercicio de la violencia legítima. Y de ahí se desprenden las diferentes violencias que el Estado usa para imponerse, ¿verdad? Eso se conoce en teoría política. Ahora, el Estado, al ser el que maneja la violencia, el poder, no puede marchar contra sí mismo. Eso es ridículo. O sea, esta marcha es un absurdo, ¿no? Queremos concientizar. ¿Se concientiza con marchas? Pregunto. ¿Se concientiza con marchas? Se concientiza con políticas públicas y sobre todo políticas educativas, políticas comunicacionales, políticas persuasivas. Insisto, el problema está en lo que nosotros llamamos framing, que se llama encuadre, que se llama paradigma. Hay que cambiar los patrones de conducta de las relaciones sociales. Ese es el problema de fondo. Las relaciones sociales entre los seres humanos, porque hay ciertos convencionalismos. En las relaciones sociales hay ciertos convencionalismos aceptados, adoptados, compartidos entre los humanos. Y a veces de una sociedad a otra es diferente, no son uniformes, no son simétricas. Una sociedad tiene un patrón de relacionamiento, otra sociedad tiene otro patrón diferente, a veces muy diferente, a veces parecido con ciertos matices, pero hay patrones de conducta de relacionamiento. Ahí está el problema. En esos patrones de conducta de relacionamiento entre las capas de la sociedad, porque la sociedad es como una cebolla, tiene diferentes capas sociales, ¿no? Se conforma de esa manera. Entonces, la sociedad, al tener en ese relacionamiento entre las capas y con la capa superior y con la capa inferior, es lo que debemos cambiar. Ese es el problema. Es decir, no es con marchas, no es con ferias, es con políticas públicas. Y estas políticas públicas deben tener el objetivo de modificar estos patrones. Ahora, yo digo esto porque yo he estudiado y he hecho seguimiento cómo en tan poco tiempo Estados Unidos ha superado este problema. En Estados Unidos, en el Pentágono, escuche esto, en el Pentágono hay el doble de cantidad de baños digamos, de los miembros, para los miembros. ¿Por qué? Para los que trabajan en el Pentágono, ¿no? El doble de cantidad. ¿Por qué? Porque había un baño para blancos y había un baño para negros. ¿Ah? En serio, esto es cierto, ¿no? En las universidades era catastrófica la situación, ¿no? Había universidades de blancos y había universidades de negros. No podían ir los negros a la universidad de los blancos y viceversa, ¿no? Entonces se creía inferior a los negros. ¿Por qué? Porque los negros tenían una desventaja económica. En Estados Unidos los blancos eran los propietarios, los dueños de las tierras, qué sé yo, y los negros eran los esclavos. Aquí había una discriminación económica y una discriminación somática por el tema de la piel. Entonces, ¿cómo Estados Unidos ha superado de manera rápida, en pocos años, 20, 30 años, ha superado? No está resuelto el tema, siguen habiendo problemas de racismo, pero ha superado en esta modificación del encuadre que yo llamo, o que llaman los expertos, ¿no? ¿Cómo ha modificado? Justamente eso, con políticas públicas del Estado.
con políticas públicas en las universidades, con políticas públicas en la escuela. ¿Quién controla las escuelas? ¿Quién tiene poder y capacidad de persuasión, de cambio de la currícula en las universidades? El Estado. ¿Quién controla la escuela? El Estado. ¿Quién controla las instituciones públicas? El Estado. Por ejemplo, se debería haber sancionado a esas personas que salieron el otro día del gobierno municipal, sancionado. Si es que efectivamente hay la voluntad de luchar contra el racismo, hay que darle ejemplo, pues. ¿Cómo es posible que pidan ahora discriminación, no racismo? ¿Cómo es posible que pidan ahora concientización sobre la discriminación si los del mismo gobierno municipal son los que provocan justamente esto, promocionan la discriminación? O sea, la forma de dar el ejemplo es sancionando justamente a aquellos funcionarios que caen en esto, de la discriminación. La discriminación tiene que ver, insisto en esto, con que uno se cree superior al otro. Superior moralmente, religiosamente, educativamente, con la piel, económicamente. Bueno, hay varias formas de sentirse superior a los demás. Y mirar, ¿no es cierto?, de arriba para abajo. Eso significa, esa es la explicación, ¿no es cierto?, del origen de la discriminación. Entonces, no se resuelve, insisto, el racismo con marchas, como están haciendo el ridículo los del gobierno municipal, el gobierno regional, la Defensoría del Pueblo. Se resuelve con política, donde hay una ley. En el Consejo Municipal tenemos 11 concejales, ¿no? 9 son vagos, solamente 2 trabajan, ¿no? Vagos, así, vagos. Yo lo estoy diciendo, vagos, son vagos, parásitos, ¿no? Que solo van a cobrar el sueldo. Donde hay una ley que destine, ¿no es cierto?, recursos, que destine acciones para modificar esto, el paradigma, el patrón de comportamiento de la sociedad yacuibeña. ¿Dónde hay? No hay. Es decir, van a marchar hoy día, discursos, el show, el espectáculo, van a hacer ridículo y listo. Mañana todo normal y mañana quizá vuelvan otra vez a ser racistas, a ser, discriminadores, como lo ha sido hace poco el gobierno municipal. Entonces, no se resuelve el racismo, la discriminación, ¿no es cierto? La discriminación sobre todo, yo estoy mal acostumbrado a usar la palabra racismo, la discriminación no se resuelve con marchas, no se resuelve con ferias, no se resuelve con buenas intenciones, no se resuelve con discurso, se resuelve con acciones, se resuelve con recursos. Hay que destinar recursos a este elemento, está bien, yo voy a seguir muy de cerca los discursos de hoy día, discursos bonitos, no seamos solos, todos los hombres somos humanos, somos hermanos, quizás canten la canción de la alegría, se van a abrazar, pura hipocresía pura. Eso no es cierto, están posando para la foto ahí. Quizás hagan eso, ¿no? Van a hacer el show, el espectáculo. Pero lo que requerimos son políticas públicas, acciones, recursos económicos, proyectos, programas, actividades, eso requerimos. Y el Consejo Municipal tiene que aprobar una ley, una norma que justamente oriente hacia ese objetivo. Entonces, lo que hoy van a hacer me parece absurdo. Mi recomendación, mi sugerencia, mi propuesta es que el Consejo Municipal, el gobierno municipal tome en serio el tema. Si quiere, se ha preocupado y efectivamente es un tema importante el tema de la discriminación, apruebe una ley, destinen recursos económicos, hagan acciones concretas en los colegios, en las unidades educativas, en la universidad, en la misma institución, ¿no es cierto?, en las academias, en los colegios de profesionales, en los medios de comunicación. Hay que establecer patrones, modificaciones a los convencionalismos sociales que hemos adoptado. Ahí está el problema, y reitero, en este relacionamiento entre sí, porque ahí se reproducen prejuicios. No son malos los prejuicios en sí mismos, pero hay malos prejuicios que se reproducen en las mismas capas hacia la superior y hacia la inferior. Ahí está el problema. Entonces, ahí tenemos que atacar, es decir, hay que modificar. Eso es lo que hizo Estados Unidos. En poco tiempo, en 20 años, casi 30 años, 25 años, ha modificado ese patrón de conducta y ha cambiado de forma importante. Estados Unidos ahora ha avanzado bastante en el tema de el patrón de conducta, de comportamiento y esos convencionalismos adoptados que tiene cada sociedad. Entonces, esta es la forma como
podemos cambiar como sociedad. Mi recomendación, mi consejo, mi propuesta es que se apruebe una ley en la que el gobierno municipal, sobre todo el gobierno regional también, ¿no es cierto?, destinen recursos económicos para que haya un programa específico para promover, ¿no es cierto?, la eliminación de la discriminación, ¿no? Y no con estas actitudes hipócritas, ¿no?, falsas, show barato, de marchas, de ferias. No, necesitamos algo serio, no esta payasada, algo serio que efectivamente vaya a cambiar la sociedad desde dentro y sobre todo cambie el comportamiento, la conducta de los seres humanos.